Las otras consideraciones con las cuales se trabajan las antenas, en este caso son, por ejemplo, el concepto de lo que se denomina adaptación. Un coeficiente de adaptación se define para una antena como una relación de potencia recibida y la potencia que se recibiría, como dice allí, en caso de que hubiera máxima transferencia de potencia. Entonces son básicamente porcentajes. Están otras cosas como por ejemplo la carga al viento, que a veces las antenas están expuestas obviamente a ser en elementos tipo outdoor, ¿cierto? Pero sobre las antenas hay una incidencia del viento, ¿sí? Porque solamente a veces, de acuerdo a esto, pues cuando el viento roza una antena, de hecho un sistema de antena puede cargarse por ese sencillo efecto. Esa forma en cómo se puede cargar en ese caso se puede medir en newtons. Hay otras cosas que están asociadas a las antenas que son el área efectiva, el área y la longitud efectivas. El área efectiva de hecho es la relación de potencia recibida y la densidad de potencia incidente en una antena, ¿cierto? Son parámetros fundamentales, en este caso determinados para esto. La longitud efectiva de una antena linealmente polarizada se define en ese caso como la relación que está mencionándose acá entre lo que es la tensión que se puede inducir en una antena cuando ésta está en circuito abierto y el campo incidente de la misma, en este caso, ¿sí? El ancho de banda de la antena. Entonces, convencionalmente, ¿cómo se trabaja esta situación? El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencias, como dice acá, en la cual la operación de la antena es estable. Algunas personas le dicen satisfactoria. De hecho, se toma entre los puntos de media potencia de menos 3 dB de una antena. O sea, considerando en ese caso su patrón de radiación. Hay otra cosa que se denomina la resistencia de radiación, y esa resistencia de radiación se determina de acuerdo a cómo en ese caso la señal radiada aparece dentro de la estructura de la antena, ¿cierto? Y allí se comienzan a considerar algunas cosas como el hecho de que hayan pérdidas. De hecho, uno puede traducir esa consideración de que estas cosas pasen dentro de una antena y se pueden determinar como una resistencia en ese caso. La impedancia de una antena convencionalmente hace que supuestamente un circuito de comunicaciones se complete. Podríamos decir que aquí tenemos nosotros un generador, una impedancia de un generador y la aplicación específica de una línea de comunicaciones con una carga, que en este caso puede considerarse como una antena, ¿cierto? Entonces una impedancia de estas, ¿de qué está compuesta siempre? Pues puede estar compuesta, en este caso, de un concepto de reactancia, ¿sí? O de una parte real y otra parte imaginaria que la componen en cuadratura al concepto de la misma impedancia, en ese caso. Toda una impedancia de una antena pues va a determinar muchas veces el hecho de que uno pueda hasta medir en ese caso una eficiencia, un rendimiento. ¿Sí? Bueno, de mirar otras cosas, pues de pronto aquí pueden ustedes encontrar el circuito equivalente de una antena, ¿cierto? Entonces un circuito equivalente de antena está compuesto básicamente por la impedancia interna, ¿sí? Compuesta supuestamente por una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? Y obviamente la impedancia que supuestamente está determinándose, ¿sí? Para en ese caso considerar un circuito radiante. Aquí tenemos una impedancia de carga que la compone una resistencia de carga y una parte, digamos, compleja, en este caso, para completar el concepto. Bueno, existen otras cosas también que, por ejemplo, cuando uno está en la situación de querer adaptar una antena, la adaptación de una antena no es otra cosa que el hecho de que dentro de esto se cumple el teorema de la máxima transferencia de energía. ¿Qué tiene que pasar acá? Tiene que pasar básicamente que tanto la impedancia de carga como o sea, la impedancia de la antena que se está adaptando como la impedancia del medio con el que se está haciendo la conexión, básicamente estén en concordancia. Entonces, en ese caso, la potencia de transferencia máxima, ¿cuándo se va a dar? Cuando la impedancia de la línea de transmisión y la impedancia de la línea de conexión de la antena son las mismas. De hecho, ese teorema no se cumple. Entonces, la potencia máxima transferida, en ese caso, se puede medir, ¿cierto? Entonces uno puede determinar esas situaciones también cuando en cierto modo existe una cosa que se llama el coeficiente de desadaptación.
Como hay un coeficiente de desadaptación, pues es probable que se encuentre un coeficiente de reflexión. O sea, en ese caso es uno de los factores puntuales que tienen que pasar en ese caso dentro de un circuito de comunicaciones. Está también en ese sentido la potencia en la carga, ¿cierto? Está la potencia radiada y la potencia disipada, que son de diferentes parámetros que caracterizan también a la misma antena, que están en función de la resistencia, del elemento de resistencia y la resistencia de carga, que están considerándose en este mismo punto de lo que es el circuito de comunicaciones. De hecho, por ejemplo, uno puede hablar de conceptos de antenas adaptadas y sin pérdidas, pero este caso no va a ser el que nosotros estemos mirando en ese caso. ¿Listo? Bueno, la cuestión es que nosotros podemos definir en ese sentido, puntualmente hablando, al medio de transmisión. Lo podemos caracterizar con factores. Por ejemplo, la impedancia característica del medio se define como básicamente por un valor de 377 ohmios, que viene siendo más o menos un 120 pi. De hecho, la velocidad de propagación de una onda, V sub P, está definida en ese caso por unos factores, en donde esos factores específicamente hablando están allí determinados. Y esa velocidad es básicamente la velocidad de la luz, que es 3.8 por 3 por 10 a la 8 metros por segundo. En este caso, ¿sí? Que es la velocidad de propagación específicamente de una onda, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes encontrar la forma en cómo específicamente se determina esta velocidad. Eh, Miramos en ese caso entonces de ahora en adelante cómo vamos a caracterizar la ganancia de una antena. La ganancia de una antena normalmente la obtenemos por el hecho de que utilizamos una antena, básicamente, o inmiscuimos la antena en una concepción funcional en donde tenemos una antena de referencia, una antena bajo estudio y una antena receptora. Y de acuerdo a eso nosotros podemos especificar el concepto de ganancia y lo podemos relacionar hasta de forma específica teniendo en cuenta las potencias aplicadas en las mismas antenas. De hecho, esto es un trabajo fundamental en el cual implica también en ese caso el análisis que tengamos de los lóbulos de radiación en ese sentido para la misma antena. Fíjense que acá tenemos un patrón de radiación en el cual está definido el ancho de su haz, en donde en ese caso podemos encontrar nosotros una cierta consideración, ¿sí? Desde ese punto de vista para determinar la potencia de esta misma antena, ¿no? Aquí, por ejemplo, otra de los factores fundamentales es cuando se habla de la polarización de la antena. Existe en ese caso, obviamente, este concepto que está muy relacionado con la ubicación de la antena, porque la polarización viene siendo como el plano de las antenas, en ese caso determinado, en las cuales esta está radiando el campo eléctrico. Las polarizaciones convencionalmente más comunes trabajadas son las polarizaciones horizontales y verticales, como se menciona allí. De hecho, digamos que es muy necesario que coincida la polarización de la antena transmisora y la receptora, básicamente para que se tenga captada de una forma idónea las señales que supuestamente se esté manejando, por ejemplo, esto en aplicación en las bandas de UHF y VHF. De considerar, por ejemplo, podemos decir que si estamos trabajando la polarización viene siendo como ese aspecto especificado en el cual podemos decir, ¿sí? Que se dispone de dos maneras. O sea, ese aspecto se define como cuando la antena está ubicada de forma vertical, o sea, quiere decir que si la antena tiene o si un dipolo vertical está polarizado, verticalmente, o si un dipolo horizontal está polarizado horizontalmente. Esto básicamente habría que darle una ubicación. Por ejemplo, si está hablándose de la antena Yagi, entonces esos dipolos pueden tener asimismo una polarización horizontal o vertical de acuerdo a su montaje. Ahí pueden apreciar ustedes la forma en como cuando se pone en ese caso un dipolo de estos. Por ejemplo, ahí ven un dipolo, que es el elemento rojo que está en la gráfica, en donde muestra su patrón de radiación para polarización vertical y obviamente para lo que es polarización horizontal. De acuerdo a esto, pues uno hablaría de la ubicación específica de los lóbulos. Más adelante estaremos hablando de cómo son las polarizaciones para otros tipos de antenas. La polarización de hecho lo es todo básicamente en una antena, porque de acuerdo a eso uno puede tener en cuenta desde ese punto de vista y
el área, parámetros como por ejemplo en algunas antenas como es el área efectiva, que está en función de su directividad, de su longitud de onda en ese caso, ¿ya? Está también determinada una cosa que llama la longitud efectiva, que está en función de los campos manejados por la misma antena. Además de, en ese caso, pues obviamente están otras ecuaciones que son muy, en ese sentido, benéficas, cuando se están haciendo los análisis de las antenas. Por ejemplo, aquí está la ecuación de Friis. Esta es la fórmula de Friis, básicamente que nos permite a nosotros determinar qué sucede con la potencia recibida con respecto a una antena, ¿no? En ese caso. Entonces, de hecho, pues allí está considerándose un fenómeno de análisis en donde se involucra la antena isotrópica. La ecuación de transmisión de Friis en ese caso está relacionada básicamente con las áreas puntuales con las cuales una antena está trabajando, en donde a través de estas mismas áreas se están especificando los diferenciales de carga. Hay otra cosa fundamental que es bien importante, y esto de pronto hasta en la vida real se aplica, que es el teorema de la reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Las propiedades de una antena son casi las mismas para recepción y transmisión. Entonces, ¿esto qué involucra? Que de hecho una antena tiene que recibir, es como cuando un ser humano habla y escucha. De hecho, el ser humano está apto para escuchar y para hablar en la misma consideración. Desde ese punto de vista, una antena también puede hacer lo mismo. Obviamente teniendo en cuenta las limitantes que tiene esto, ¿no? Pues el ser humano genera un tipo de onda y escucha un tipo de onda. La antena básicamente está hecha para hacer siempre lo mismo. Digamos que las comparaciones son odiosas, pero es casi que desde el punto de vista funcional lo mismo. Entonces está, por ejemplo, el concepto del campo cercano, que es el campo electromagnético que existe o que se da, como dice allí, aproximadamente al lambda medio de la antena, ¿sí? Y está el campo lejano, que es el campo electromagnético lanzado por la antena y que se extiende a través de todo el espacio. ¿Ya? Entonces, acá tenemos nosotros ya para mostrarles a ustedes algunos dipolos. Aquí, por ejemplo, tenemos fundamentalmente nosotros, en este caso, ¿sí? Jóvenes, los dipolos que tenemos, el dipolo que tenemos acá, que es el dipolo elemental. Esta es una antena básicamente práctica, puede ser en ese caso, digamos que la antena más simple de implementar, de acuerdo al desarrollo que tenemos nosotros, ¿sí? Usando un generador de onda, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos nosotros es que aplicamos la potencia RF dispuesta en una forma de división a este arreglo donde tenemos un dipolo para este lado, perdón, un polo para este lado y un polo para este lado. Entonces nosotros tenemos en ese caso un dipolo. De hecho, pues obviamente el dipolo puede estar definido de acuerdo a unos márgenes de trabajo y especificados en ese caso. Eso lo define también en el caso de la longitud. Entonces, si la longitud es menos del lambda medio, dice acá, convencionalmente la impedancia del mismo elemento radiante es capacitiva. ¿Qué quiere decir? Que la impedancia, nosotros allí tenemos afectando a la parte imaginaria un cierto signo, en este caso, ¿cierto? Entonces algunas de estas cosas comienzan a jugar aquí un papel importante. Por ejemplo, si nosotros tenemos una frecuencia de 300 kHz, ¿cuál sería la longitud de onda supuestamente dentro de este dipolo? Entonces fíjense que esto sería bastante complicado. ¿Por qué? Porque la ecuación que usamos nosotros para el desarrollo de estas cosas es igual a lambda igual a B sobre F, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos nosotros para esta parte? Supuestamente la ecuación que nosotros estamos manejando, ¿sí? Es la misma que involucra la velocidad de la luz, que C, B es lo mismo que C, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos nosotros 300 por 10 a la 3, que es igual a 10 a la 3 metros. O sea, 10 a la 3 metros, ¿qué altura es? Esto es bastante grande. Entonces, lo que se tiene que hacer en este caso es fundamentalmente determinar, ¿sí?, un diferencial de longitud
que sea mucho menor que la longitud de onda. Entonces, como podemos ver, el concepto que a veces se usa es que el diferencial de longitud es aproximadamente el 2% de la longitud de onda. Entonces, ¿cuánto es el 2% de una longitud de onda de 1000 metros? 20. O sea, ese dipolo es de tamaño 20 metros. Entonces quiere decir que eso es bastante grande en ese caso. ¿Ya? Bueno, entonces, estas son de las cosas que hay que considerar acá. Por ejemplo, aquí hay otro tratamiento que se le dan los dipolos. O sea, este es un dipolo cuando en ese caso no se está trabajando a lambda medios, sino a lambda tercios y a lambda quintos. ¿Sí? Bueno, eh, aquí están los cálculos puntuales que estamos determinando nosotros para la potencia radiada por el dipolo elemental. ¿Sí? Como pueden ver ustedes, ¿cierto? Aquí se está determinando, digamos que la resistencia de radiación donde se disipa la potencia del dipolo elemental, que es la misma antena, ¿no? ¿Sí? Aquí se está considerando manejar, pues bajo ese aspecto, que el diferencial de longitud es mucho menor, tiene que ser mucho menor que la longitud de onda. Entonces esa particularidad de escogerla como el 2% es buena, ¿no? En ese caso. Aquí hay un pequeño ejercicio pues para determinarlo. Por ejemplo, acá se muestra que si se tiene un generador de frecuencia igual a 300 MHz y un voltaje aplicado de 1.6 voltios efectivos de RF y una resistencia generador de 50 ohmios, hallar el efecto a una distancia de 60 kilómetros. Entonces, por ejemplo, acá involucran primero hallar la longitud de onda. De acuerdo a esto, la longitud de onda vale un metro, ¿cierto? Entonces, solamente se radia, en este caso, aquí tenemos un ejemplo, en el tramo B', AB', AB. Entonces acá sería revisar qué pasa con estas partes. Estamos hablando de una cuestión, de un ejemplo aquí aplicado, ¿cierto? Donde supuestamente pues tenemos que considerar esta parte. En este ejemplo estamos viendo que aquí tenemos un generador en un tramo por este lado y en otro tramo por este lado, ¿cierto? Entonces, algunas cosas son canceladas entre sí por ciertos efectos. Esto es un dipolo elemental. Entonces se está trabajando en ese caso que la corriente, por ejemplo, ¿sí? Se va a determinar como una función de una ecuación de onda en ese caso. Y obviamente pues se puede calcular específicamente. Aquí es básicamente también dado el hecho de que se pueda considerar un cierto tipo de distancias. Por ejemplo, ahí se han determinado que sea lambda cuartos, ¿cierto? Además porque esto es un concepto dinámico del manejo de los campos eléctricos y magnéticos, ¿no? Bueno, de hecho pues uno podría encontrar muchas más cosas para ese tipo de circuitos. Por ejemplo, es probable que uno encuentre allí la resistencia de radiación, específicamente cuánto vale. Entonces, si algunas cosas se asumen, por ejemplo acá se ha asumido un ángulo de 90 grados, entonces aquí la resistencia de radiación la calculan y con base a lo que se está hallando allí, pues se pueden encontrar otras cosas adicionales dentro de esto. Bueno, aquí está el dipolo de media onda, lambda medios. Entonces, aquí comenzamos a encontrar nosotros algunas particularidades para estas antenas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros el ancho de banda determinado para esto, ¿cierto? Y la directividad específicamente que muestran. Por ejemplo, en estos tipos de dipolos, ¿cierto? Aquí tenemos nosotros la muestra de cómo se puede modificar este dipolo con una consideración física y determinando qué sucede o qué puede pasar con la consideración y el manejo del campo eléctrico, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo nosotros tenemos el dipolo construido. Por ejemplo este dipolo tiene una impedancia de 73 ohmios a lambda medios y pues aquí está mostrándonos a nosotros precisamente cómo varía cierto parámetro de la longitud de onda en función de lo que es la impedancia del sistema, ¿no? Bueno, acá tenemos nosotros para ustedes los patrones del dipolo de lambda medios. Entonces aquí tenemos el patrón horizontal y el patrón vertical y el patrón horizontal, ¿sí? Los dipolos largos, cuando en ese caso estamos trabajando longitudes de dipolos un poco más grandes, aquí por ejemplo están viendo en ese caso que hay un dipolo que tiene una longitud de lambda mayores a lambda medios. Entonces podemos ver nosotros puntualmente, ¿sí?, que la determinación que existe
Va a depender de algunas cosas. Por ejemplo, aquí la directividad de un dipolo máximo de estos es de 1.28 landas, en este caso, ¿no? Hay un dipolo que se denomina doble set, en el cual la directividad de este es un poco más alta, ¿no? Y obviamente pues esa directividad está medida en 3.8 dBi, ¿cierto? Bueno, ahorita pues podemos nosotros revisar otros tipos de antenas. De estas hay bastante, ¿no? Entonces aquí tenemos el dipolo de 3 lambda medios, en donde la directividad de ese es un poco diferente. Entonces, si ustedes notan un poquito, los patrones de radiación van cambiando, ¿no? De acuerdo a la configuración. De hecho, las impedancias, de acuerdo a esta misma configuración, cambian, ¿no? En ese caso, ¿sí? Entonces, todos estos parámetros son tenidos en cuenta. Ahora, estos son consideraciones para este tipo de manejo físico de los dipolos. Pero los dipolos también pueden funcionar en varias bandas. Cuando se habla de varias bandas, en este caso es porque estamos determinando que estos dipolos pueden trabajar en varias frecuencias. Entonces, la polarización de un dipolo, en ese caso, pues obviamente dependiendo de las bandas que trabajen sobre ellos, van a considerar unas polarizaciones convencionalmente, digamos que muy específicas. De hecho, las bandas de HF, en las bandas de HF los dipolos se hallan casi siempre polarizados horizontalmente, ya en ese caso. Y no es posible de pronto, como se menciona ahí, conseguir un ángulo bajo de radiación con un dipolo vertical, ¿cierto? Bueno, aquí tienen ustedes un patrón de ganancia de un dipolo, ¿sí? Miren que es una cosa bien chévere. Esto es una especie como de dona, y en esa dona pues estamos viendo nosotros la forma en cómo esa estructura de radiación está montándose, ¿cierto? Aquí tienen ustedes ya la antena, otra antena, esta es la antena Marconi. Por ejemplo, esta es una antena solamente vertical que consiste de un solo elemento radiante localizado sobre el plano de tierra natural, y la longitud de onda es menor a 0.64 landas. Entonces, convencionalmente, ¿qué es lo que hace? Pues uno lo que hace es montar esto y especificar de forma virtual, por decirlo así, otro dipolo. De hecho, sería un dipolo vertical virtual, como lo estamos mencionando acá, en ese caso. ¿Listo? ¿Por qué es importante el sistema de tierras en la parte de las telecomunicaciones? Pues son muy importantes las partes de tierra, porque en ese caso, de hecho, fundamentalmente pues vamos a hablar de un concepto de las referencias, ¿cierto? Esa es la importancia de la tierra. Por ejemplo, en estos tipos de dipolos, la tierra es la parte de la antena vertical y no solo es un reflector de RF, en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con la forma en cómo se manejan las corrientes de RF? Pues ellas fluyen en la tierra a la vecindad de la antena vertical, y con eso cumplen específicamente con la funcionalidad de la misma antena. De hecho, miramos esa parte y pues en ese sentido comienzan a determinar ciertas cosas para los patrones de la antena. Entonces, por ejemplo, cuando se tiene en cuenta la antena, se habla de otro concepto que llama la conductibilidad. De hecho, uno puede en ese caso determinar ciertas cosas en las antenas desde ese punto de vista, ¿sí? De acuerdo a las características de la misma tierra. Una tierra puede ser poco conductiva o altamente conductiva. Bueno, ¿cómo se construye un sistema de tierra? Entonces esto es bien importante, ¿no? Pues de hecho las tierras se pueden considerar o concebir como elementos radiales, diríamoslo así, que pueden estar construidos con alambres, en este caso. Los radiales no tienen que estar enterrados, ellos pueden reposar sobre la tierra, ¿cierto? ¿Qué también pueden determinarse con los radiales? Pues pueden extenderse de acuerdo a la forma en como los rayos o derivaciones de la antena se tengan que determinar. Por ejemplo, uno puede comparar esto, en este caso, con lo que de pronto muestra físicamente la construcción de los radios de una bicicleta, ¿sí? Hay otra manera específica de determinar este tipo de cosas puntuales. De hecho, la longitud de los radiales no es crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos no tienen realmente mucha especificación de trabajo dentro de lo que es la construcción misma de la antena, en este caso, ¿sí? Digamos que la idea es ver algunos ejemplos de esto. Entonces, de considerar estos son elementos bastante útiles en la construcción de sistemas de antenas para que por ellas fluyan mejor las cargas,
en ese caso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un radial, ¿sí? Aquí está el punto de alimentación, ¿cierto? Y los radiales especificados para el despliegue de antenas. O sea, uno en ese caso, a veces en ese sentido los radiales pueden ser usados como contrapeso, pero en ese sentido a veces no son aterrizados, ¿no? Esas son cosas importantes sobre las tierras. Aquí, por ejemplo, ya no hablan más de radiales, sino sobre el monopolo de landacuartos. Ya están hablando de una impedancia que es aproximadamente muy definida de 36 menos 70, en ese caso, de 36 a 70, perdón, ohmios, disculpen. Y aquí está su patrón de radiación, ¿sí? En este caso. Son básicamente cosas bien importantes. Aquí tienen algunos fundamentos para mostrarles a ustedes sobre lo que es la antena Marconi. Esta antena Marconi la pueden ustedes apreciar. Obviamente es una antena construida, no es una antena pequeña. De hecho, fundamentalmente tiene especificaciones de radiales, tiene una determinada altura. De considerar la antena Marconi es un monopolo que puede disponer de una frecuencia de lambda cuartos con el plano de tierra, ¿sí? Y un rango de frecuencias que puede estar en el rango de las microondas y que estaría entre 0.3 a 3 MHz en ese caso, y obviamente pues eso podría darle hasta manejo del mismo AM, ¿sí? Entonces la antena podría tener una altura que está definida en lambda cuartos, ¿sí? El criterio de diseño es que se dice que en este caso que es que la antena puede tener en ese sentido esa altura de lambda cuartos, ¿sí? Un factor K, K por lambda cuartos, o sea, tiene que ser un factor específico de eso, ¿ya? Eh, digamos que normalmente uno lo que puede hacer conceptos de corrección en este tipo de diseños, pero determinando con esto modelamientos y modelos a escala, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes también otra antena que, bueno, otras cosas, que es la misma antena monopolo vertical de lambda medios, que tiene una longitud aproximada de 0.48 landas, ¿cierto? Y una impedancia de aproximadamente 2000 ohmios, ¿sí? Su patrón de radiación, ¿no? Como pueden apreciar, este tipo de patrón es bastante característico para estas antenas. Hay otros monopolos verticales cortos, pues diría yo que estos son básicamente un paseo por todos estos tipos de elementos, en donde ellos puntualmente, pues dependiendo de sus aplicaciones, uno puede dirigir antenas dependiendo de la cantidad de formatos de referencia del parámetro de longitud de onda que uno tome, ¿cierto? Bueno, aquí está una cosa que se llama la L invertida, ¿cierto? Es una antena bien característica, en donde supuestamente encontramos un patrón de radiación y perdón, una impedancia característica de más o menos 50 más J200 ohmios, ¿sí? En donde supuestamente para caracterizar la adaptación de este tipo de antena lo que se usa es un capacitor en serie, que convencionalmente se conecta con un cable coaxial. Ahora, acá se determina, por ejemplo, el uso de un monopolo para varias bandas de frecuencia. Entonces, convencionalmente, si se están usando estos elementos acá, si se está buscando de usar, en este caso, un monopolo de estos, de hecho, uno puede determinar, en ese sentido, que uno puede tomar sus parámetros de diseño de acuerdo a digamos que a unas proporciones de la misma longitud de onda, ¿sí? Teniendo en cuenta que hay otras cosas bien importantes que realmente están muy en relación con las antenas, que es el hecho del manejo de su sistema de tierras, en este caso, que obviamente pues tiene que ser lo más adecuado posible, ¿sí? En ese sentido. Existen también otros tipos de antenas como los loops. Esto por ejemplo se conoce como loop. Es una antena que tiene, en ese caso, no tiene ninguna forma en particular, ¿ya? Existen varios tipos de loop. Por ejemplo, aquí está el loop rectangular, ¿cierto? Que tiene una impedancia característica y aquí tienen, por ejemplo, el patrón de radiación de este loop, que tiene en ese caso obviamente una directividad de 2.7 dBi. Este es un loop tipo delta, como pueden ver, que tiene más o menos como la misma directividad, que convencionalmente miren los patrones de radiación entre este y este son muy similares en este caso. Y acá tenemos los loops reducidos por tamaño. Normalmente a estos se le colocan bobinas de inductoras para rebajar un poquito en ese caso, ¿cierto? O para ayudar a ajustar
desde ese punto de vista las impedancias. Entonces acá este loop es diferente del otro en ese caso, y aquí muestra cómo obviamente desde ese punto de vista tiene en ese sentido una directividad de casi 2 dBi. Si lo miramos de esa manera, desde ese punto de vista, el patrón de radiación que mostraría sería prácticamente omnidireccional. ¿Ustedes tienen hasta alguna pregunta hasta ahí? ¿Jóvenes? No, pero la verdad, no, hasta el momento no. No, profe, no, Bueno, no. por acá les voy a hablar a ustedes de una cosa que se llama el balum. En todo sistema de adaptación es bueno hablar de balums. ¿Qué es un balum? Entonces un balum sirve para adaptar precisamente impedancias de diferentes clases. Por ejemplo, en un sistema de comunicaciones, cuando tenemos nosotros diferentes impedancias, usamos básicamente sistemas de balum. ¿Para qué? Para que la asimetría se vuelva simetría. En otras palabras, este tipo de cosas sirven puntualmente para adaptar impedancias en ese caso. Entonces, convencionalmente esto viene, pues uno construye balums o en la gran mayoría de las veces para adaptar en ese sentido líneas de transmisión a sistemas radiantes, como por ejemplo antenas, ¿cierto? Muchas veces en este caso, esos tipos de elementos radiantes, pues la idea es que esto no se tenga que hacer, ¿no? Pero cuando es necesario, pues es necesario porque esto puede involucrar a veces un concepto que se llama pérdida de inserción. Bueno, hay muchos tipos de balums, ¿cierto? Están los balums de pastillas huecas, que son realmente balums que hacen pasar un cable coaxial dentro de unas pastillas huecas de un material ferromagnético, lo que puede ayudar a dar relaciones de impedancias 1 a 1. Está el balum toroidal, el balum de cable coaxial, por ejemplo. En ese caso, ¿sí? Convencionalmente son para, básicamente, repito, adaptar impedancias y valores de impedancias. Obviamente esto hay que calcularlo, ¿no? Aquí tienen ustedes qué puede ser un balum. Un balum hoy en día, en la vida real o físicamente hablando, puede ser un pedazo de cable que ayude precisamente a completar el patrón de radiación, el patrón característico de impedancia de un determinado tipo de sistema. ¿Cierto? ¿Por qué tiene que darse esto? Básicamente, para que pues supuestamente esto tenga que entregar el concepto de la máxima transferencia de energía entre un sistema y otro. Entonces, ahorita hablemos en este caso de lo que son las antenas parabólicas. Pues acá tienen ustedes, digamos que, pues hombre, casi todos hemos conocido las antenas parabólicas porque pensamos que son solo para transmisión de televisión. De hecho, una antena parabólica o una antena de reflector, ¿cierto? Es una antena provista de un reflector metálico de forma parabólica, como dice allí, que lo que hace es limitar las radiaciones a un cierto espacio. Y lo que involucra esto, de acuerdo a su construcción física, es la construcción, ¿cierto? O la concentración de sus haces y de la potencia de las ondas en sí una cierta dirección. Eso es básicamente lo que hace una antena parabólica. De hecho, pues eso es lo importante que tiene ella. O sea, una antena parabólica normalmente que está compuesta como por ejemplo de un foco, en ese caso, de un offset, y de la estructura de la misma antena, ¿no? En ese caso, porque uno piensa que la antena es el cono, no. Realmente, a veces eso es el espejo, diríamoslo así, del manejo de lo que es el sistema físico. Si notan ustedes un poquito, ¿cierto? Lo que hace específicamente el cono introducido allí o la parte curva, en este caso, ¿cierto? Es que hay allí precisamente un concepto matemático de las formas. Entonces la superficie de la antena es un paraboloide de revolución y el fabricante lo que hace es calcular
y fabricar en ese caso para que el rendimiento de la antena, la reflexión de ella sea lo suficientemente posible. O sea, hay un concepto manejado allí que se denomina distancia focal. Entonces, en ese caso, todas las ondas que supuestamente inciden en ese eje, lo que se trata es de que ellas sean absorbidas y obviamente en ese caso centradas en un foco, básicamente, ¿ya? Normalmente este tipo de antenas se dice que tiene un rendimiento máximo del 60%. Normalmente estas antenas no son pequeñas. Estas antenas normalmente suelen ser cosas grandes, en este caso. Hay varios tipos de antenas en este caso, ¿sí? Están las antenas offset y están las antenas de foco primario. Entonces, en ese sentido, algunas de estas antenas pueden tener desde ese punto de vista el foco no centrado específicamente en el plano del espejo, en ese caso, ¿cierto? Una antena offset, por ejemplo, puede llegar a tener un rendimiento más o menos del 70% o un poquito más, ¿sí? A diferencia de la otra antena, ¿no? ¿Cierto? Hay una que se denomina antena case grain parabólica, ¿sí? Que es similar a la de foco primario, pero estas antenas no manejan un único reflector, sino que manejan dos reflectores. Y hay otras que se denominan las antenas planas, que son unos tipos de antenas que no requieren apuntamiento a los sistemas de satélites tan precisos como las que de pronto se han determinado en ese caso, pero lógicamente pues toda antena de estas involucra que pues haya que tener un concepto de una cosa que se llama orientación, ¿cierto? En ese caso. Entonces vamos a parar un momentico allí. Espérate un segundito. Entonces, continuando con esto, vamos a hablar de las antenas Yagi. ¿Qué es una antena Yagi? Bueno, primero que todo, pues, eso lo inventó un japonés, Hitsusugu Yagi, un señor que patentó esta antena en 1926. De hecho, pues, es una antena que maneja un elemento radiante y unos elementos parásitos que se montan en ese caso dentro de un mástil sin aislamiento. ¿Qué conforman esa antena? Un conductor, unos reflectores, unos directores y un concepto de cableado. Entonces, ¿qué es una antena físicamente de estas? Aquí se la presento a ustedes, en ese caso. Entonces, aquí pueden ver ustedes que aquí tenemos el reflector, ¿sí? Esto es un arreglo de una antena Yagi-Uda, ¿cierto? Una antena de estas está con, vuelvo y repito, este sería el reflector, este es el driver y estos son dos directores, ¿sí? En ese caso, por lo general, el reflector es el elemento más grande, ¿cierto? Y el driver supuestamente es el que está conectado específicamente a la línea de RF, en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Los directores son básicamente, en ese caso, los redireccionadores y en cierto punto de vista, lo que pronto, en ese sentido, son los elementos que están localizados siempre por delante del driver. Y necesariamente pues pueden ser mínimo 2, máximo 3, 4, dependiendo de la cantidad de directores que convencionalmente una antena de estas tenga. Por lo general, estas antenas siempre tienen un solo reflector y un solo driver. Y directores, muchos más. O sea, en ese caso, por ejemplo, aquí teníamos el límite, ¿no? Aquí hay algunas ecuaciones de diseño para que vayan mirando. Si nota un poquito, aquí tienen ustedes para que se den cuenta cuánto mide el radiador, el driver y un director. Entonces, si consideran ustedes, si yo a ustedes les digo, bueno, yo tengo una frecuencia de tanto, ¿cuál sería la longitud de onda? Entonces ustedes vienen y calculan la longitud de onda y de acuerdo a esto encuentran la separación entre elementos y lo que debe medir cada dispositivo de estos. ¿Sí están entendiendo? Entonces espero que esto no dé complicaciones. Aquí me está viendo una antena, aquí está básicamente el mismo dibujo para que tengan en cuenta, en ese caso, ¿sí? Puntualmente. Entonces, jovencitos, pues acá tienen otro diseño. Miren bien. O sea, todos están determinados. Fíjate que acá tenemos nosotros un reflector que mide .508 landas. Este tiene .480 landas, que es la longitud del driver. La separación
que hay entre el director y el driver es .211 landas, y la separación entre el director y el driver, en ese caso el grupo de drivers, es de .144 landas. Aquí ya está hablando de un diámetro que debe tener el tubo con el cual se está construyendo estos elementos. En este caso serían .002 landas a nivel de esa especificación. Entonces, por ejemplo, este es un arreglo que supuestamente es de aproximadamente, en donde supuestamente se considera que el reflector es 5% más grande que el driver. Entonces eso involucra más o menos una relación de .5 landas en ese caso. ¿Sí? Aquí tienen ustedes, aquí están muestras de esto. Aquí una Yagi típica para 6 metros y 10 metros. Estos son básicamente antenas que desde ese punto se vistan en ambientes, se usan en ambientes comerciales. Ya en ese caso. Hay una antena Yagi de 2 elementos, pues son como las más pequeñas. De hecho, estos diseños usan un reflector que tiene una ganancia muy baja de 6.2 de base. ¿Ya? Y una pobre relación delante y atrás de casi 10 dB, pero tiene unas buenas impedancias en ese caso. Lo importante de esto, yo diría que siempre para caracterizar una antena son la relación delante y atrás de estas clases de antenas, en ese caso, y su impedancia. Lo que obviamente involucra también su ganancia. ¿Ya? Hay otras antenas de 3 elementos, vamos a mirarlas en ese caso. O sea, cuando tienen más o menos 3 o más elementos, obviamente pues esas antenas involucran en ese sentido, digamos que un cierto manejo de lo que es el concepto de las frecuencias que vamos a captar con ellas. Pero pues obviamente de aquí en adelante, ¿qué viene? Pues el trabajar en ese caso puntualmente, ¿sí? Sobre el diseño de la misma antena, ¿sí? Digamos que sería alimentar algún tipo de patrón de software con este tipo de situaciones. Nosotros podemos hacer diseños de antenas usando estas ecuaciones de diseño, también teniendo en cuenta, por ejemplo, archivos de Excel. En ese caso, esto es una antena de 7 elementos. Aquí tenemos el radiador, el driver y 5 elementos. Como pueden apreciar, aquí se especifica puntualmente el tubo que sostiene los elementos completos, en este caso con la especificación de cada una de las distancias que tienen que haber entre los elementos, el driver y el director. Aquí hay un diseño para que ustedes de pronto lo puedan llevar a consideración e implementación. Esta tiene 4 directores, un boom, el tubo que convencionalmente sostiene los elementos de la antena completo se llama boom en este caso. Y aquí están supuestamente las distancias que tienen ustedes que marcar esto. Por ejemplo, en este diseño, ustedes aquí tienen la longitud del reflector, la longitud del elemento radiante, la longitud de los directores, como pueden ver no son iguales, y las distancias que hay entre el elemento radiante y el reflector, ¿cierto? Y obviamente entre los directores, las distancias especificadas. Como pueden ver, la distancia entre el elemento radiante, que es este, y el primer director es .125 longitudes de onda. Pero la distancia puntual que hay del de 1 al supuestamente de 2 es de .250 y el de 2 al de 3, en este caso, otro .250, ¿sí? En ese sentido. Y podríamos suponer que la distancia que hay del de 3 al de 4 en ese caso es básicamente la misma. Aquí hay otro tipo de antena, como pueden apreciar, ¿sí? En donde supuestamente pues tenemos una antena con 6 elementos y las distancias especificadas entre ellos, ¿no? En ese caso. Bueno, más antenas, aquí tenemos otra montada. Esta es una antena ya prácticamente de carácter comercial, en donde ella pues puntualmente puede especificar ciertos tipos de parámetros, en ese caso, ¿no? Y aquí tienen algunas curvas. Estas curvas se pueden construir en software, ¿no? En ese sentido, ¿no? Hay un software por ahí que permite que en ese caso uno pueda calcular en ese sentido estas antenas y determinar los patrones de radiación. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos son curvas características de estas antenas en donde se determinan en el dominio de la frecuencia lo que es el concepto de la resistencia y la reactancia. En ese caso. Acá tenemos otra antena que es la Yagi de 5 elementos, ¿sí? Aquí tenemos el reflector, el driver, el director 1, director 2, director 3. Y aquí tienen ustedes específicamente los espacios cuando convencionalmente ustedes determinan unos ciertos tamaños. O sea, esto, por ejemplo, por decir algo, yo puedo determinar aquí ciertas distancias
siempre y cuando pues yo respete uno de estos parámetros. O sea, yo no puedo colocarlos todos, ¿sí? Si yo por ejemplo determino, o sea, esto también va a determinarse de acuerdo a la frecuencia. Profe, Señor, ¿le escucho? ¿qué tipo de, cuál es el conductor ideal como para realizar esa antena? Pues mira, nosotros hemos trabajado, o sea, prácticamente yo he construido antenas en aluminio. De hecho, es un buen conductor, pero eso no quiere decir que de pronto no se usen otros tipos de materiales, por ejemplo, a nivel de tubos. Hemos tenido también trabajos con antenas hechas en hierro, pero en hierro, en buen hierro, en donde la conductividad del hierro esté bastante buena. En ese caso, porque pues obviamente hay que partir del hecho de la conductividad del material, ¿sí? También con alambres, puntualmente hablando, en donde específicamente estas antenas pues determinan para la especificación de un elemento de estos, en ese sentido, unas ciertas longitudes, unos ciertos diámetros, ¿sí? En ese caso. Eso es lo importante de estas situaciones, pero yo me inclinaría más por el hecho de mirar antenas de estas construidas. Lo más comercial de esto es el aluminio, desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, miren ustedes acá, esta antena tiene 10 elementos, ¿cierto? Y fíjense que aquí tienen ustedes, o sea, ahora, ¿por qué tienen todas estas cosas? O sea, estas antenas van a depender también es de la frecuencia para la cual estas antenas sean usadas. O sea, si a ustedes se les dice en primera instancia, pongan cuidado. Ah, bueno, es que nosotros necesitamos determinada frecuencia. Entonces, por ejemplo, yo les digo algo a ustedes, 1 GHz. Entonces yo ya sé que 1 GHz me va a involucrar una longitud de onda. Si ustedes van y sacan una calculadora, pongan cuidado, ¿cuál sería la longitud de onda para 1 GHz usando la ecuación C igual a lambda F? Sabiendo que C es igual a 3.8 o 3 a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces ustedes indicarían allí la frecuencia. Con esa frecuencia y esta especificación de patrones de longitud, determinarían ustedes qué tamaños específicos es que tienen en ese caso los elementos de esta misma antena. Y les cuento algo como tal, no van a ser muy grandes, son bastante pequeños. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a medida de que sube la frecuencia, la longitud de onda se baja. Ya, en ese caso. Aquí, por ejemplo, tienen ustedes, para mostrarles, ¿sí?, las características de una antena de 2 elementos y los patrones de radiación de una antena de 2 elementos. Miren supuestamente cómo es el patrón de radiación funcionando a frecuencias de 425, 435 y 445 MHz, ¿cierto? Entonces es una antena que es altamente directiva, en donde la relación delante-atrás, o sea, la relación delante-atrás es lo que vimos ahorita, es la diferencia entre potencias medidas acá en el lóbulo principal con respecto a los lóbulos pequeños, ¿cierto? Entonces pueden ver que es una antena que es para direccionar en ese caso. Por ejemplo, cuando yo tengo en mi casa una, un acceso a través de IEEE 802.11, donde yo sé que allí tengo frecuencias de 2.5 GHz, si yo lo que quiero es supuestamente centrar el haz de señal hacia un cierto, o sea, hacia una cierta parte de la casa, lo que hago es direccionar o montar antenas para el AP para que se direccionen y se enruten esas señales a un cierto punto y no se dispersen y uno tener una mejor cobertura, básicamente, en ese caso. Por ejemplo, aquí tienen ustedes una antena de 2 elementos, miren la forma en cómo está especificada y los diámetros y la forma como está interconstruida. Aquí se determina también en ese caso los niveles de ganancia. Por ejemplo, el nivel estimado de ganancia de esta antena es de 12 dBi, eso es bastante. ¿Ya? Aquí tiene una de 16 elementos en donde esta tiene básicamente como 12 DVDs estimados de ganancia, ¿cierto? Es bastante, perdón, 14 DVDs. Es bastante ganancia en ese caso. O sea, aquí hay un resumen específicamente, ¿sí?, de diseño. Entonces uno puede determinar de acuerdo a estos parámetros y de acuerdo a la relación de longitud de onda cómo construir una antena de estas, ¿cierto? Ahora, Profe, señor, cuénteme. para determinar el ancho de banda, esos directores tienen que tener cierta distancia. Exactamente, o sea, no es que se vaya bueno, sí, de pronto sí. Obviamente si vos querés tener un buen ancho de banda en la antena, o sea, acordate que el ancho de banda de la antena, ¿no?, medido en el patrón de radiación, obviamente eso involucra algo.
Pues obviamente esta cosa involucra que tu haz se concentres en una dirección. Si lo que querés hacer en ese caso es abrir un poco el haz, entonces tenés que pensar en que los directores tienen que ser más grandes. Pero si haces unos directores más grandes, tenés que pensar en que el reflector y el radiador isotrópico tienen que ser más grandes también. Porque tiene que llevar una concordancia entre sí, ¿no? ¿Ya? Entonces, si lo que querés es impulsar el patrón, en el ancho de onda del patrón de radiación, pero a nivel de frecuencia, ojo con lo que estoy diciendo, es tener en cuenta la construcción física de la misma antena. Entonces, aquí tenemos, en ese caso, por ejemplo, una antena Yagi para 10 GHz. Dense cuenta ustedes que esta antena está aplicada a nivel fractal, diría yo, bueno, no es la palabra fractal, pero esta antena está supuestamente determinada para ser especificada en una baquelita, ¿cierto? Fíjense que aquí tienen ustedes específicamente los dos planos determinados de la misma antena. Aquí tienen una determinación de 9 antenas. Esto es un arreglo de antenas de 10 GHz. Mírenlo bien y aprecienlo. Esta es una estructura de 9 antenas que sería excelente determinar cuál fue la longitud de onda medida para esta parte. Si nosotros determinamos ese sentido, obviamente ustedes aquí tienen un patrón, una tarea es puntual, en donde con esta frecuencia yo puedo determinar la longitud de onda usada para esta situación. Aquí están las 9 antenas, ¿no? Pero entonces esa antena tendría por ahí unos 30 centímetros. Eso es bastante. Mira una moneda. Sí, porque como la longitud de onda pues sería 10 GHz dividido sobre 300.000, ¿no? Digo que haría pues 30, ¿no? No, 10 GHz dividido sobre 3 por 10 a la Dividido 8 sobre, metros por segundo. sí, 300.000. No, hombre, 3 por 10, hacerlo en metros, 300.000 metros. o sea, coge 10 GHz. ¿10 GHz a qué equivale? 10 GHz equivale, bueno, ¿a qué es igual a un GHz? ¿A 1000 MHz? Sí, a 1 y 9 ceros. Exactamente, entonces bueno, listo, hace eso. Entonces, en ese caso, entendeme, o sea, aquí tenemos 10 gigas, ¿cierto? Entonces, divide esto por 3 por 10 a la 8, o sea, pasa esto a formato de hertz a metros por segundo. Esa es tu longitud de onda en metros. ¿Sí me entendiste? Él me dice que son 33 centímetros, profe. Mucho más pequeño. Uh-huh. No creo que sea 33 centímetros. Bueno, porque es que mira una moneda. Vuelvo y te explico. Y esto es un arreglo de 9 antenas. Ah, ya, listo, profe. ¿Sí me entiendes? Bueno, lo que pasa es que aquí no tengo a mano esa parte, pero sí sería importante. 3.3. Centímetros, ¿sí o no? Sí, 3.3 Eso centímetros. tuvo que haberte Sí, dado esto sí, 0.33. 3.3. Exactamente, claro, es que yo Sí, decía. 3.33. Exactamente, 3.33 centímetros o metros, no puede ser metros, ¿no? Tiene que. 3.33 por día a la menos 6. Tres, Entonces le metimos un número mal. ¿Cómo? Para mí me dio centímetros, pero es que Sí, sí, así. Es que no se pueden, la moneda tiene... no se pueden equivocar allí, jovencitos, porque estamos mezclando. Acuérdense que eso lo hicimos la última vez, ¿no? O sea, la ecuación tiene que tener congruencia. Yo voy a medir, o sea, como mi resultado tiene que ser en metros, acuérdense que estamos en MKS, entonces yo tengo hertz relacionados con, en ese caso, metros por segundo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo? Y acuérdense que esa frecuencia, el inverso de eso, pues es segundos. Hay una cancelación, ¿cierto? Y luego me quedan metros. O sea, necesito determinar cuál es la longitud de onda. Bueno, ahí se los dejo de tarea, pero yo sé que eso es bastante pequeño. Bueno, aquí tiene un arreglo Yagi de loops. Eso es un quad array. Estas son antenas bien raras, ¿no? En este caso. Pero son antenas que aproximadamente por su especificación, ¿sí? Ellas determinan digamos que un espaciado interelementos un poquito diferente, ¿no? Aquí está el patrón de diseño, de punto 1 a punto 2 lambdas, en ese caso. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Pues solo, pues digamos que la ganancia de la Yagi Quad 2 es casi el de la una Quad 3 en términos de relación delante, atrás y ganancia. Las impedancias características son bastante específicas. Digamos que, pues en ese caso esto, digamos que son básicamente susceptibles de muchas cosas, primero que todo.
por ejemplo, cuando es usado, o sea, en la parte, aquí no, no tanto en Colombia, ¿no? Pero en los sitios donde hay heladas, pues estas antenas sufren bastante, en ese caso, y ocupan un volumen mucho más grande que una simple Yagi de igual rendimiento, ¿no? Entonces, también es como complicada la vida. Aquí hay un quad de dos elementos, en este caso, la relación delante-atrás es bastante buena, de 6 a 7 dBi, y la relación la ganancia es de 6 a 7 dBi, y la relación delante-atrás es de 15 a 20 dBi, ¿cierto? Hay quad más grandes, ¿no? En ese caso, pero pues obviamente miren lo que les voy a mostrar, pues estos son antenas que son bastante especiales, ¿no? En ese caso, por ejemplo, estos son arreglos de quad de dos elementos y, por ejemplo, este es aplicado para manejar 3 bandas. Y mire cómo tiene que ser el mástil, ¿no? En este caso. Pues hay uno que se llama el rectángulo Moxon. Es una antena compacta Yagi. Dice que es más compacta que la Yagi o que un quad. ¿Sí? Tiene una impedancia de entrada de 50 ohmios normalmente. Ahora, por tener esa impedancia, pues no requiere adaptación, ¿no? En ese caso. Uno que llama X-Beam, ¿cierto? Que la impedancia de entrada es algo característica, tiene una ganancia de 5 a 6 dB y una relación delante y atrás de 12 a 18 dB. Es más compacta que una Yagi o que una Quad, ¿no? En ese caso. Y acá tienen, por ejemplo, aquí en adelante el diseño de una antena. Esto sí les pido el favor a todos los que me están siguiendo de que pues llevemos este diseño lo mejor posible. ¿Por qué? Porque en este caso, fíjate que aquí estamos determinando una antena básicamente a nivel de ejemplo para un determinado canal comercial en donde supuestamente ya su banda de frecuencias está en unos determinados valores, en donde supuestamente tenemos esta antena aplicada a una línea de subida de señal que es de 300 ohmios, en este caso por un cable tipo Twin Lead, que eran de dos cables anteriores con los cuales se consideraba la conexión de las antenas, y obviamente pues los dipolos están formados por dos tubos de aluminio de media y de un cuarto de pulgada. Entonces dice acá que la parte real de la impedancia es 32.5 ohmios y se deben usar tubos de aluminio de un cuarto de pulgada para los directores, y para el soporte boom se va a usar un tubo de aluminio de una pulgada de sección circular. Entonces fíjense que este tubo es el boom. Ya están diciendo de qué material deben ser los demás. Entonces aquí que estaba haciéndose, aquí está el diseño completo, ¿cierto? Para que ustedes lo sigan. El diseño escogido, pues obviamente aquí hay unas cosas que tienen que plegarse de unos ciertos manuales. Yo les voy a proporcionar esto a ustedes para determinar de acuerdo a unas curvas este diseño, en este caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que ver a continuación estas cosas? ¿Cómo se van a determinar estas frecuencias, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se van a tratar ellas? En este caso, para determinar las longitudes las longitudes específicas de onda determinadas para una frecuencia y otra, ¿sí? Y de acuerdo a eso tomar unos parámetros. Bueno, esto es un ejemplo de desarrollo. Aquí está básicamente la forma en cómo se resuelve ese ejemplo, ¿cierto? Y el recorrido que puntualmente tiene que hacerse para la especificación de esto. Hay unas ecuacioncitas para esto, ¿no? Hay unos criterios de construcción que debemos seguir. Pues esto es un procedimiento un poquitico largo, ¿cierto? De pronto puntualmente nos va a decir cómo debemos implementar el tubo, las distancias entre el reflector y el elemento radiante con los directores, en este caso, ¿sí? Cómo deben determinarse en ese sentido las longitudes específicas de esto, ¿cierto? Y la forma en cómo supuestamente esto tiene que terminarse acoplando con unos elementos de cableado acá, con ese cable Twin Lead. Parar aquí.